María Torres abrió su boca para comenzar la lección. 30 niños la miraban esperando. Silencio en aula, todos atentos. María intentó hablar, movió sus labios, formó palabras, pero no salió sonido, nada, ni susurro, ni murmullo. Silencio absoluto. Los niños esperaban. María intentó nuevamente. Nada. Pánico comenzó a subir por su garganta. Tocó su cuello. Intentó toser. Silencio. Su voz había desaparecido completamente, y nunca volvería. Esta es la historia más devastadora que documentarás hoy, porque todos damos por sentado nuestra voz. Es parte fundamental de identidad. Es cómo nos comunicamos, expresamos, enseñamos, amamos. Nuestra voz es nuestra presencia en mundo. Pero imagina despertar un día y descubrir que tu voz se ha ido. No temporalmente, no por enfermedad que sanará, permanentemente, para siempre. Imagina ser maestra y no poder enseñar. Imagina ser madre y no poder llamar a tus hijos. Imagina ser esposa y no poder susurrar palabras de amor. Imagina estar atrapada en silencio eterno mientras mundo continúa hablando, gritando, riendo a tu alrededor. Durante 6 meses en 1912, en Ciudad de Panamá, María Torres vivió esa pesadilla. Su voz desapareció sin explicación, sin advertencia, sin esperanza de retorno, y tuvo que reconstruir identidad completa alrededor de silencio que nunca pidió. Este es el caso de María Torres, la mujer que perdió su voz y aprendió que silencio puede ser prisión más cruel que cualquier celda. Ciudad de Panamá. 1912 era ciudad en transformación dramática. Canal de Panamá estaba en construcción. Miles de trabajadores de todo mundo convergían en ciudad. Población crecía rápidamente. Era época de cambio, progreso, optimismo. María Torres había nacido en 1883 en familia de clase media. Su padre era contador, su madre ama de casa. María era mayor de 3 hermanas. Desde niña mostró amor por libros, por aprendizaje, por enseñar a otros. A los 18 comenzó a trabajar como maestra en Escuela Primaria Central de Panamá. Era trabajo que amaba profundamente. Enseñaba a niños de 7 a 10 años. Lectura, escritura, aritmética básica, historia de Panamá. María era maestra excepcional, paciente, clara, entusiasta. Los niños la adoraban. Padres la respetaban. Directora de escuela consideraba a María como mejor maestra en personal. Para 1912, María tenía 29 años, 11 años de experiencia enseñando. Estaba casada con Roberto, ingeniero que trabajaba en construcción del canal. Tenían 2 hijos, niña de 7 años llamada Ana, niño de 5, llamado Carlos. María era completamente normal, salud excelente. Nunca había tenido problemas con garganta o voz. Cantaba en coro de iglesia los domingos. Voz clara, fuerte, melodiosa. Enseñar era su identidad. Su voz era su herramienta más importante. Era cómo llegaba a sus estudiantes, cómo explicaba conceptos difíciles, cómo los inspiraba a aprender. Nada en vida de María sugería que estaba a punto de perder la herramienta más esencial para su existencia. La noche del 14 de enero de 1912, María se fue a dormir completamente normal. Había cenado con familia. Había leído cuento de buenas noches a Ana y Carlos, usando voces diferentes para cada personaje como siempre hacía. Había hablado con Roberto sobre su día. Se durmió sin saber que esas serían últimas palabras que hablaría en su vida. La mañana del 15 de enero, María despertó normalmente. Se levantó, se vistió, fue a cocina a preparar desayuno. Roberto bajó escaleras. «Buenos días», dijo Roberto. María abrió boca para responder. «Buenos días», palabras simples que había dicho millones de veces, pero nada salió. Silencio. María se detuvo confundida. Intentó nuevamente. Movió labios, formó palabras, empujó aire desde pulmones. Nada, ni sonido. Roberto la miró. «¿Qué pasa?» María intentó hablar. Nada. Tocó su garganta. Intentó toser. Silencio completo. Terror la invadió. Agarró brazo de Roberto. Señaló su garganta. Movió labios sin sonido. Ojos llenos de pánico. «¿No puedes hablar?», preguntó Roberto alarmado. «¿Qué te pasó?». María negó con cabeza. No sabía. Solo sabía que su voz había desaparecido. Roberto la llevó inmediatamente a doctor Fernando Ríos, médico general de barrio. Doctor Ríos examinó garganta de María minuciosamente. «Cuerdas vocales se ven completamente normales», dijo. «Sin inflamación, sin hinchazón, sin lesiones. Anatómicamente todo está perfecto». «Entonces, ¿por qué no puede hablar?», preguntó Roberto. «No lo sé. A veces laringitis puede causar pérdida temporal de voz, pero generalmente hay inflamación. Aquí no veo nada». «¿Volverá?», preguntó Roberto. María miraba a doctor con ojos suplicantes. «Debería volver», respondió doctor. «Dale unos días. Descansa tu voz. Bebe té caliente. Debería mejorar». Pero María tenía que enseñar. Era lunes. 30 niños esperaban en su aula. No podía faltar.
Era su responsabilidad. Fue a escuela con nota escrita explicando que había perdido voz temporalmente. Directora señora Beatriz Silva, leyó nota preocupada. Deberías quedarte en casa hasta que tu voz regrese, dijo Beatriz. Pero María negó con cabeza vehementemente. Escribió en pizarra. Puedo enseñar. Usaré pizarra. Beatriz dudó, pero finalmente accedió. María entró a su aula. 30 niños la saludaron con coro de buenos días, señorita Torres. María sonrió. Abrió boca para responder. Nada. Los niños se dieron cuenta inmediatamente. Algo estaba mal. Señorita Torres, ¿por qué no habla?, preguntó niño pequeño llamado Luis. María escribió en pizarra. Perdí mi voz temporalmente. Hoy enseñaré escribiendo. Intentó continuar lección normalmente. Escribía en pizarra. Los niños leían. Pero era lento, difícil, frustrante. Normalmente podía explicar conceptos hablando. Ahora cada palabra tenía que ser escrita. Peor aún, no podía controlar aula con voz. Cuando niños comenzaban a hablar entre ellos, normalmente María levantaba voz un poco, y todos se callaban. Ahora tenía que caminar hasta ellos, tocarlos en hombros, señalar pizarra. Para final de día María estaba exhausta emocionalmente. Enseñar sin voz era como pintar sin manos. En casa Roberto intentó animarla. Es temporal, mi amor. Tu voz volverá. Solo necesita tiempo. Pero días pasaron. 1 semana. 2 semanas. Silencio continuaba. María no podía producir ni el más mínimo sonido. Doctor Ríos la refirió a Dr. Manuel Santos, especialista en garganta y oído. Dr. Santos realizó exámenes más detallados. Usó instrumentos para observar profundamente en garganta de María. Tocó cuerdas vocales con instrumento fino. Pidió a María que intentara hablar mientras observaba. Es extraordinariamente extraño, dijo Dr. Santos. Sus cuerdas vocales están completamente sanas. Se mueven normalmente cuando intenta hablar, pero no producen vibración que crea sonido. Es como si algo en cerebro que controla voz se hubiera apagado. ¿Se puede arreglar?, escribió María en papel. Dr. Santos negó con cabeza lentamente. No sé cómo. Nunca he visto caso así. Si cuerdas vocales estuvieran dañadas, podríamos intentar tratamiento. Pero están perfectas. Problema está en otra parte. Posiblemente neurológico. ¿Volverá alguna vez?, escribió María con mano temblorosa. Dr. Santos dudó. No puedo prometerle nada. Es posible que sea temporal. Pero sin saber causa no puedo predecir recuperación. María lloró sin sonido esa noche. Lágrimas silenciosas rodando por mejillas. Roberto la abrazó, pero no sabía qué decir. ¿Cómo consuelas a alguien que ha perdido su voz? Febrero fue mes de ajuste doloroso. María continuó enseñando, pero era cada vez más difícil. Escribía tanto en pizarra que mano le dolía al final de día. Niños intentaban ayudar, pero se frustraban. No podían hacer preguntas y recibir respuestas inmediatas. Tenían que esperar mientras María escribía. Algunos niños comenzaron a hablar más fuerte, sabiendo que María no podía silenciarlos con voz. Disciplina se volvía problema. María tenía que caminar por aula constantemente, tocando hombros, señalando, estableciendo orden con presencia física porque no tenía voz. En casa situación era igualmente difícil. Ana y Carlos, de 7 y 5 años, no entendían completamente por qué mamá no hablaba. Al principio pensaban que era juego. Jugaban a estar callados con mamá, pero cuando días se convirtieron en semanas comenzaron a preguntar: ¿cuándo va a hablar mamá otra vez? María no tenía respuesta. Escribía notas. Pronto, mi amor, pronto. Pero no creía sus propias palabras. Peor era por las noches. María había leído cuentos a sus hijos cada noche desde que nacieron. Ahora Roberto tenía que leer, y no era lo mismo. María hacía voces diferentes para cada personaje. Roberto solo leía palabras. Ana lloraba. Quiero que mamá lea, con voces. María abrazó a su hija con lágrimas silenciosas. No podía explicar que también ella extrañaba su voz, que extrañaba cantar canciones de cuna, que extrañaba decir te amo en voz alta. Marzo trajo nuevo desafío. Directora Beatriz llamó a María a oficina. Tenía expresión triste en rostro. María, he recibido quejas de padres, escribió en nota. Dicen que sus hijos no están aprendiendo tanto como antes, que aula está desorganizada, que necesitan maestra que pueda hablar. María sintió como si le hubieran dado puñetazo en estómago. Escribió rápidamente. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Por favor, denme más tiempo. Beatriz suspiró. Lo sé, María, y eres excelente maestra, pero enseñar sin voz es imposible a largo plazo. Si tu voz no regresa pronto, tendré que considerar otras opciones. Otras opciones significaba despido, significaba fin de carrera, significaba perder identidad completa. María salió de oficina destruida. Esa noche escribió en diario: soy maestra que no puede enseñar, madre que no puede llamar a sus hijos, esposa que no puede decir te amo. ¿Quién soy sin mi voz? Abril fue mes de desesperación. María intentó todo. Consultó a curandero local que le dio test de hierbas. No funcionó. Fue a iglesia y rezó durante horas. Dios no devolvió su voz.
Roberto gastó dinero que no tenían consultando médico tras médico. Todos dijeron lo mismo. Cuerdas vocales sanas. Causa desconocida. Pronóstico incierto. En escuela situación empeoró. Un día niño llamado Pedro se cayó en patio. Se lastimó rodilla. Lloró. María corrió hacia él pero no pudo llamar por ayuda. No pudo consolarlo con palabras. Solo pudo abrazarlo en silencio mientras otro maestro venía corriendo. Esa noche Beatriz tomó decisión difícil. María, tengo que pedirte que tomes licencia sin goce de sueldo. No puedo seguir así. Los niños necesitan maestra que pueda comunicarse verbalmente. María sabía que esto venía, pero aún así dolió profundamente. Escribió: entiendo. Gracias por darme oportunidad. Limpió su escritorio. Dijo adiós silencioso a sus estudiantes. Algunos niños lloraron. Señorita Torres, no se vaya. Pero María no podía quedarse. Salió de escuela sabiendo que probablemente nunca volvería como maestra. Perdió su carrera. Perdió su identidad. Era maestra sin voz, como pájaro sin alas. Mayo fue mes más oscuro. María cayó en depresión profunda. Se quedaba en casa. No salía. No se arreglaba. No comía mucho. Roberto estaba preocupado pero no sabía cómo ayudar. Ana y Carlos preguntaban: ¿qué le pasa a mamá? Roberto les explicaba que mamá estaba triste, pero niños no entendían completamente. Solo sabían que mamá no jugaba con ellos como antes. No reía como antes. Estaba presente físicamente pero ausente emocionalmente. María escribió en diario: he perdido más que voz. He perdido a mí misma. No sé quién soy sin poder hablar. El silencio me está consumiendo. Una tarde su hermana menor Carmen vino a visitarla. Carmen tomó manos de María. Sé que perdiste tu voz, dijo Carmen, pero no has perdido todo. Todavía eres madre. Todavía eres esposa. Todavía eres hermana. Tu voz no define quién eres completamente. María negó con cabeza. Escribió: mi voz era mi identidad. Era cómo enseñaba, cómo me conectaba con mundo. Sin ella estoy perdida. Carmen apretó sus manos. Entonces encuentra nueva manera de conectar. No puedes hablar, pero puedes escribir. No puedes enseñar en aula, pero puedes enseñar de otras maneras. Vida no ha terminado, María. Solo ha cambiado. Palabras de Carmen plantaron semilla. Pequeña semilla de esperanza. Junio trajo cambio lento. María comenzó a adaptarse. No felizmente, no voluntariamente, pero por necesidad. Aprendió a comunicarse más eficientemente con escritura. Llevaba siempre libreta pequeña y lápiz. Desarrolló abreviaciones, gestos, lenguaje corporal expresivo. Roberto aprendió a leer expresiones de María. Podía saber qué pensaba por forma de sus ojos. Ana y Carlos inventaron juego de adivinanzas. ¿Mamá, te refieres a esto? ¿A esto? Se volvieron expertos en leer señales silenciosas de María. María comenzó a ayudar a Ana con tareas. No podía explicar verbalmente, pero podía escribir. Podía dibujar diagramas. Podía señalar. Ana aprendía. Quizás no de manera que María había planeado, pero aprendía. Una tarde, mujer del barrio llamada señora López vino a casa. Había oído sobre situación de María. Mi hijo tiene dificultad con lectura, dijo. Maestros no pueden ayudarlo. ¿Usted podría enseñarle? Sé que no puede hablar, pero tal vez... María dudó. Luego asintió. Podía intentar. Comenzó a enseñar a hijo de señora López 2 veces por semana. Niño de 9 años con dislexia. María no podía explicar verbalmente, pero era paciente. Escribía. Dibujaba. Usaba objetos físicos para demostrar conceptos. Y funcionó. Niño comenzó a mejorar. Pronto otros padres preguntaron. María comenzó a enseñar a más niños. En su casa. En silencio. De manera diferente. Pero enseñando. No era lo mismo que tener aula propia. No era lo mismo que enseñar con voz. Pero era algo. Era propósito. Julio María escribió en diario. He vivido 6 meses en silencio. 6 meses sin escuchar mi propia voz. Al principio pensé que moriría, que silencio me consumiría, pero no morí. Me adapté. No por elección, por necesidad. He aprendido que voz es importante, pero no es todo. Puedo comunicar sin hablar. Puedo enseñar sin voz. Puedo amar sin palabras. Es más difícil. Es doloroso, pero es posible. No he aceptado mi silencio. Probablemente nunca lo aceptaré completamente. Cada día extraño mi voz. Cada noche sueño que puedo hablar otra vez. Cada mañana despierto esperando que voz haya regresado. Y cada mañana enfrento decepción nuevamente. Pero estoy sobreviviendo. Y algunos días, eso es suficiente. María Torres vivió hasta 1968, muriendo a los 85 años. Nunca recuperó su voz. Vivió 56 años en silencio después de ese enero de 1912. En entrevista escrita en 1958, María reflexionó. Perdí mi voz cuando tenía 29 años. Era maestra, cantante de coro, madre que contaba cuentos. Mi voz era mi identidad. Durante primeros años después de perderla quise morir. Silencio era prisión cruel. Cada día era lucha. Pero con tiempo aprendí que identidad es más que voz.
Continué enseñando aunque de manera diferente. Continué siendo madre, aunque no podía llamar a mis hijos. Continué siendo yo, aunque mundo no podía escucharme. Gente asume que peor parte de perder voz es no poder comunicar. Pero no es eso. Peor parte es perder parte de ti misma. Es sentir que mundo continúa hablando, gritando, riendo, y tú estás atrapada en silencio mirando desde afuera. Aprendí a vivir en ese silencio. No felizmente, pero aprendí. Si pudiera hablar nuevamente, si pudiera tener mi voz de regreso aunque fuera por un día, lo tomaría sin dudarlo, porque silencio nunca se vuelve cómodo, solo se vuelve familiar. El caso de María Torres permanece sin explicación médica. Los registros del doctor Manuel Santos están preservados en archivos médicos de Panamá. Describen cuerdas vocales anatómicamente perfectas, pero funcionalmente silenciosas. La ciencia moderna ha identificado condición llamada afonía psicógena, pérdida de voz sin causa física, generalmente causada por trauma emocional severo. Pero María no experimentó trauma obvio, no hubo evento desencadenante, solo despertó un día sin voz. Otra posibilidad es lesión neurológica microscópica en área de cerebro que controla producción de voz. Pequeño derrame cerebral, tumor minúsculo, algo que no pudo ser detectado con tecnología de 1912. Pero si fue neurológico, ¿por qué cuerdas vocales continuaron moviéndose normalmente? Teoría final es que fue fenómeno completamente desconocido. Desconexión misteriosa entre intención de hablar y producción de sonido. Algo que ciencia médica aún no comprende. Lo documentado es claro. María Torres perdió completamente su voz a los 29 años. Múltiples médicos la examinaron. Cuerdas vocales estaban sanas. Nunca recuperó capacidad de producir sonido. Vivió 56 años en silencio absoluto. Y su historia enseña lección profunda sobre identidad. ¿Quiénes somos cuando perdemos parte fundamental de nosotros mismos? ¿Cómo continuamos cuando elemento esencial de nuestra identidad desaparece? María enfrentó esas preguntas cada día por 56 años y aprendió que identidad es más flexible de lo que pensamos, más resiliente, más adaptable. Perdió su voz, pero no perdió su humanidad, no perdió su capacidad de enseñar, de amar, de importar. Solo tuvo que encontrar nuevas maneras de expresar esas cosas. El silencio fue su prisión, pero también se convirtió en su realidad, y dentro de esa realidad construyó vida que valía la pena vivir. No la vida que había planeado, no la vida que deseaba, pero vida de todos modos. María Torres, la mujer que perdió su voz y aprendió que voces pueden ser silenciadas, pero espíritu humano no puede.